Hola, muy buen día a todas las personas que están viendo este video, si sea mañana, tarde o noche, no lo sé, pero que tengas un excelente día. Quiero compartir contigo en este video un pasaje de la Biblia que sé que te puede ayudar mucho. Sí, en capítulo 10 de Lucas, el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, hablando de Marta y María. Y bueno, este mensaje le he titulado El afán de controlar y el descanso de disfrutar. ¿Sí? Voy a leer estos pasajes y luego vamos a empezar a explicar poquito. ¿Okay? Lucas 10, del versículo 38 hasta el 42, dice: Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En estos versículos o en estas partes de la Biblia vemos varias cosas. Y antes de empezar a explicar o antes de empezar a hablar más de este versículo, quiero que pensemos cuando éramos niños. Cuando éramos niños nosotros no nos preocupábamos por nada, todo simplemente era jugar. ¿Sí? Cuando disfrutábamos mucho de todas las actividades, de todas las cosas que teníamos que hacer o de todas las cosas que hacíamos de niños, con mucho o poco, todos disfrutábamos estos momentos. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a disfrutar lo que haces como niño, ¿sí? Muchas veces dejas de trabajar cuando empiezas a hacer lo que disfrutas. ¿Sí? Hemos escuchado varias veces esta misma frase, ¿sí? Cuando disfrutas lo que haces, ya no trabajas. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es si disfrutas lo que haces. ¿Disfrutas a tu esposa todavía? ¿Disfrutas a tu familia? ¿Disfrutas jugar con tus hijos? ¿O ya se te hace un poco más pesado? ¿Disfrutas ir a la iglesia? Hablando a las personas que creemos, a todos los creyentes. ¿Disfrutas ir a la iglesia? Y dentro de la iglesia, ¿disfrutas servir? ¿Disfrutas, a lo mejor si tú eres músico, disfrutas estar tocando el instrumento? ¿O ya es más pesado y dices, oh, ya como que ya no quiero tocar, ya no quiero servir, ya no quiero tocar algún instrumento, ya no quiero predicar, otra vez tengo que sacar otra predicación? ¿Disfrutas haciendo lo que haces? Yo no sé qué tipo de personas estén viendo este video. Puede ser una persona inconversa y a ti te pregunto si disfrutas todavía lo que haces, disfrutas tu trabajo, ¿sí? Pero si eres una persona creyente, que estás en el mismo contexto de iglesia que yo, entonces también te pregunto a ti si disfrutas tu servicio dentro de la iglesia, si disfrutas todavía ir a la iglesia. Cuando disfrutamos lo que hacemos, se vuelve mucho menos pesado, mucha más ligera la carga y empezamos a hacer las cosas simplemente por disfrutarlas. ¿Sí? Yo recuerdo muchas veces todas las cosas que hemos ayudado en la iglesia, la gran mayoría de ellas no han tenido ningún tipo de retribución, pero cómo disfruté hacer todas estas cosas. ¿Sí? Así como puedo hablar desde un contexto exterior, me gusta mucho mi trabajo, en donde trabajo yo, enseñar en la preparatoria me gusta mucho y disfruto muchas veces, disfruto muchos salones. ¿Sí? Les mentiría si dijera que disfrutar absolutamente todos, han tenido sus cosas buenas, sus puntos malos, pero disfruto mucho mi trabajo. Disfruto mucho a mi esposa, la amo con todo mi corazón, disfruto a mi niña, a pesar de tener la pandemia y tener siempre a mi niña ahí al lado diciéndome: papá, ponme atención y esto, y en el trabajo, ahora porque trabajo desde casa y con mi niña ahí, y entonces se vuelve un poquito que al mismo tiempo que estoy trabajando, al mismo tiempo soy papá, ¿sí? Y la disfruto mucho, no sé, me gusta mucho estar en casa con ella, la disfruto mucho, la verdad, pero puede ser que no lo estés disfrutando tú. Ahora, vemos en esta parte de la Biblia, especialmente me voy a enfocar en Marta. ¿Sí? Marta es la afanada, la que está turbada, la que no puede disfrutar un momento con Jesús. Hay dos mujeres, Marta y María, ambas con Jesús en su casa. Una decide escuchar y admirar a Jesús y otra decide servirle y trabajar. Ahora, las dos son necesarias. ¿Sí? No podemos decir que cuando estemos en algún servicio de iglesia, hablando de las personas que estamos en contexto de iglesia, no significa que cuando vayas a la iglesia te despreocupes de todo y nomás vas a escuchar o recibes a unas personas en tu casa para escuchar la palabra o nomás lees y ya, ahí se acabó todo y lo demás es simplemente disfrutar tu vida. Claro que tenemos que también trabajar, también tenemos que nosotros dar al pobre, dar a la viuda, dar al necesitado, nosotros ponernos a trabajar para predicar su palabra. Claro que sí, las dos cosas deben de coexistir, deben de tener deben de estar juntas, deben de estar ligadas, las dos cosas van ligadas.
¿sí? No podemos menospreciar una y abrazar completamente la otra. Claro que necesitamos escuchar y admirar a Jesús, escuchar y admirar sus enseñanzas, pero también al mismo tiempo necesitamos trabajar y trabajar duro, servir y trabajarle, porque las dos son necesarias. Pero Marta, con muchos quehaceres, lo primero que vemos que hace es que le reclama porque no le ayuda. Cuando Marta le dice a Jesús, ¿sí? No te da cuidado, le está reclamando, antes de reclamarle a Jesús, ahorita voy a tocar ese punto, también le está reclamando a la otra mujer, le está reclamando a María. Cuando yo sirvo en cualquier área, no podemos reclamar que otras personas estén ahí con nosotros. Si fuera esto un trabajo, claro que podemos reclamar, porque en un trabajo se paga, ¿verdad? Porque en un trabajo tenemos obligaciones, hay un contrato, yo hago esta parte y tú haces esta parte. Yo ya lo terminé y te reclamo que tú hagas lo tuyo, como un contrato, ¿sí? Porque eso es lo normal. Pero en un servicio de iglesia, que estemos en contexto de iglesia, ¿sí? Cuando yo decido servir y otra persona que está al lado mío decide no servir, nunca reclames. Nunca le reclames a él por lo que no está haciendo. Jamás. Muchos le reclaman a la otra persona, ¿por qué no ayudas como yo ayudo? ¿Por qué tú no haces tanto como yo hago? Y eso a veces inclusive también lo hacemos en el trabajo o en otros contextos. En contexto de escuela, en contexto de empresa, hacemos esto mismo. Yo hago mucho para la empresa, tú también haz lo tuyo. ¿Sí? Y empezamos a reclamar, pero cuando te empiezas a enfocar, cuando empiezas a ver a las demás personas, es cuando vas a empezar a amargar tu corazón y a abrumarte en tu cabeza, como Marta lo está haciendo. Empieza a ver a los que no hacen lo mismo que ella hace. Y eso es precisamente donde empieza a amargarse el corazón. Cuando una persona en una empresa, en una iglesia, en la familia, en cualquier lado, empieza a ver que ella hace todo o que él hace todo y que los demás no hacen nada, es en ese momento en el corazón cuando esa persona empieza a decir, yo hago mucho y los demás no hacen nada. Y empieza a reclamar. Cuando empieza a ver ese reclamo. Por ejemplo, en una casa, cuando mamá y papá no hacen los mismos quehaceres y de repente la mujer empieza a decir, oye, ¿por qué tú no haces tanto? Los dos tenemos que convivir y los dos tenemos que hacer el mismo trabajo, claro que sí, pero la manera en la que lo vas a recalcar tiene mucho que ver, va a hablar muchísimo de tu corazón, ¿sí? No estoy diciendo que uno pueda hacer más que el otro, claro que no, los dos debemos de hacer lo mismo. Y ustedes pueden preguntarle en cualquier momento a mi esposa, también aquí hacemos lo mismo, también yo lavo trastes, también me toca limpiar el piso, también me toca lavar la ropa y doblarla y todo, y tenemos que hacer lo mismo porque somos un equipo como matrimonio. Pero cuando yo le reclamo a mi esposa, la manera en la que yo le reclamo y le digo, yo estoy haciendo todo, ¿tú por qué no haces algo? O imagínense que no te da cuidado que yo esté haciendo todo. Que contestáramos como Marta, en ese momento se está reflejando la parte amarga del corazón. Es cierto que María probablemente pudo haberle ayudado a Marta un poco, claro, pero la manera en la que Marta reclama, en la que concentrémonos en Marta, cómo es que Marta está empezando a amargar y a frustrar o a afanar su corazón simplemente porque ve que no le ayudan. Ahora, eso es hablando en un contexto familiar, hablando en un contexto de iglesia, completamente, si tú decides servir en un área, nunca esperas nada de nadie. Y ahora, porque el servicio que tú das es el importante, es el servicio que Dios está viendo. Tú hazlo lo mejor posible, ¿sí? Ahora, Marta le reclama, no solo a María, Marta le reclama a Jesús. Y le dice, Jesús, ¿no estás viendo que mi hermana está aquí? O sea, no te da cuidado que está aquí. Le está reclamando a Jesús, como si Jesús no viera. Como si le tuviéramos que ayudar a Jesús a ver las cosas, a ver las circunstancias. Como si Jesús fuera ciego. Jamás, 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 jamás. Jesús es ciego. Jesús siempre está viendo, Dios siempre está viendo todas las situaciones. Aún estés en el hospital con cáncer, aún estés en el hospital con coronavirus, aún estés en tu casa a punto de que te corten la luz, aún que estés a punto de ser despedido, en cualquier circunstancia, las circunstancias no determinan si yo creo en Dios o no, ¿sí? Es mi convicción de creer en Dios y yo sé que Jesús siempre lo está viendo, no tengo por qué reclamarle. Cuando le reclamo a Dios, es cuando le estoy diciendo en otras palabras, ¿no estás viendo? No puedes. Nunca le reclames a Dios. Jamás le reclames a Dios. Confía en Él y Él hará. Jamás le reclames a Dios. Pero también además de reclamarle a Dios, Marta insinúa que Jesús no se da cuenta. Siempre tenemos que tener esa fe de que Jesús se da cuenta. Marta le dice a Jesús también qué hacer. Porque le dice, en estos versículos que ahorita leímos, le dice Marta, dile que me ayude.
Cuidado, hermanos, cuidado que estás viendo tú este video. Cuidado con decirle a Dios qué hacer. Y eso lo vemos muchas veces en muchas personas, cuando yo puedo decir: Dios, por favor, ayúdame con esta persona, con este vecino que me está echando siempre la basura en la banqueta, que me está, tal vez hizo una fiesta y me mandó a los de municipio para X cosa, ¿verdad? Un vecino, podríamos decirle, bueno, no peligroso, ¿verdad? Pero un vecino, pleitista, vamos a decirlo así, en todo momento, y le estamos diciendo a Dios qué hacer. Por favor, ayúdame con por favor, quítalo, que le quiten la casa, etcétera. Y hay personas que oran así, que oran diciéndole a Dios qué hacer, ¿sí? Y no quiero que nos detengamos tanto en un ejemplo que estoy poniendo, sino en cuando nosotros le decimos a Dios qué hacer. Dios, tengo cáncer, tengo SIDA, tengo coronavirus, tengo alguna enfermedad. Dios, te pido en el nombre de Jesús que me sanes, y lo decreto y lo declaro, y empiezo a decir específicamente: yo quiero que me sanes, yo quiero que me sanes. Alguna vez escuché una oración que también decía: y no aceptaré un no por respuesta. En todos esos momentos, recuerden que cuando Jesús enseña la famosa oración del Padre Nuestro, antes de decir: danos hoy el pan de cada día, antes de eso dice: hágase tu voluntad. Siempre la voluntad de Dios está antes que nuestro pan de cada día. Y el pan de cada día simboliza todas esas peticiones que le podemos decir a nuestro Dios. Entonces, antes del pan de cada día: Dios, lo que tú quieras, hágase tu voluntad. Estoy en el hospital, tengo tal enfermedad y te pido que me sanes, pero antes de sanarme, pues hágase tu voluntad. Si ya me toca, pues gracias, me voy a ir contigo. Y si no me toca, pues te pido que me sanes. Si tengo algún problema con un vecino, pues te pido que se haga tu voluntad. Ayúdame o a mí a tener más paz, a tener más confianza, a ser una persona con más paciencia, templada, etcétera. Pero te pido que me ayudes. Acepto tu voluntad. Acepto lo que tú quieras. Porque muchas veces nuestras peticiones van muy en contra de la voluntad de Dios. Y siempre debemos de tener primero la voluntad de Dios. Nunca le digas a Jesús qué hacer. Jamás. No le digas a Jesús qué hacer, porque le estás diciendo que no confías en Él. Le estás diciendo cómo hacer las cosas. Y ese no es el punto. El punto es que yo, como cristiano, yo como creyente, acepte la voluntad de Jesús, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y ahora, yo sé que hay personas que están viendo este video que no son creyentes y van a decir: pues siempre tienes que andar aguantando la voluntad de Dios. Pues, si alguna vez la has experimentado, te vas a dar cuenta que es buena. Te vas a dar cuenta que su voluntad es mucho mejor que a veces cuando uno toma la decisión. Esperar en Él da mejores frutos, frutos más ricos, frutos más deliciosos, que simplemente hacer justicia por su propia mano. El esperar en Dios y el esperar en su voluntad y confiar en Él te da una paz, una certeza, una confianza de que todo va a estar bien. Dice su palabra que para los que aman a Dios todo coopera para bien. Y vemos a lo largo de las experiencias, especialmente, porque yo sé que hay algunas personas que están viendo este video que tal vez no creen tanto en Dios o no creen en Dios. En base a las experiencias podemos hablar algunos de nosotros que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta para todos nosotros. Ahora quiero darle un consejo a todos. Cuando hagas algo, ¿sí?, como Marta que está sirviendo a Jesús, no esperes nada de nadie. Es la mejor manera para que tú te puedas mover. No esperes nada de nadie. Si quieres tú servir en algo, ¿sí?, especialmente en el contexto de iglesia, si tú quieres servir en la obra, la única recompensa que Jesús nos promete es Cristo y el Espíritu Santo. Es la única recompensa que Él nos promete. La vida eterna, vamos a llamarle. Ninguna otra. En ningún versículo dice que si tú te das por completo al ministerio, vas a tener un dedo mágico que va a servir para tú indicarle a los hermanos qué hacer, a cada persona en la iglesia qué hacer, y te van a hacer caso. Nunca te prometen un dedo mágico. Nunca te prometen ni un carro nuevo, ni nada nuevo. En todo momento, la recompensa que se nos ofrece es Cristo mismo. Es estar con Él. Y eso es lo mejor. Cualquier cosa que puedas tener, además de eso, además de la recompensa del Espíritu Santo, cualquier cosa que tú puedas tener es algo por lo cual debes agradecer.
Si en algún momento tienes, no sé, gracias a todo el servicio que has hecho en la iglesia, etcétera, te llevan a comer, hacen cualquier cosa, agradece. Nunca digas, ay, tanto que he servido en la iglesia y nada más apenas me están comprando un pollo, ¿sí? No, gracias a Dios por ese pollo, por ese pequeño pollo que te están dando, ¿sí? Y hazlo con todo el corazón, agradece, porque la única recompensa que te ha prometido Cristo es Él mismo, y Él lo vale todo. Él lo vale todo ese servicio. Ayudar sin esperar nada a cambio. Siempre ayuda sin esperar nada a cambio. Esa es la actitud correcta, ¿sí? Eso incluye que tú no esperes ni siquiera las gracias. Ni siquiera las gracias debemos de esperar. Porque si yo digo, voy a ayudar, pero luego tengo en la mente, cuando yo lo necesito, me tienen que ayudar, en ese caso estás haciendo justamente lo que Jesús nos enseñaba una vez en los evangelios, cuando le dice que tú invites a comer a los fariseos porque sabes que los fariseos después te pueden devolver el favor, y dice, no, invita a comer a todos los demás, invita a comer al vagabundo, a la prostituta, invita a comer a aquel que no tiene para pagarte, aquel que sabes que no te va a devolver ningún favor, invítalo a él si quieres hacer realmente algo bueno por el reino de los cielos. Ayudar sin esperar ni siquiera las gracias. Y hay muchas personas, siempre digo esto, que como maestro enseñamos en el salón de clases la teoría, pero a la hora del examen parece que se nos olvidó. Y yo puedo enseñarles a todos en el salón, decirles 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, y de repente les digo 2 más 2 es igual a, y ponen en el examen 5. ¿Cómo que 2 más 2 es 5? Sabemos la teoría, sabemos que debemos de ayudar sin esperar ni siquiera las gracias. Pero cuando estamos en el examen, en la prueba, tenemos que tener ese 2 más 2 es igual a 4, es igual. Tenemos que tener esa misma confianza de decir, ni siquiera espero las gracias en la prueba. Ahora, para terminar, quiero darte unos consejos para poder desafanarnos. Sí, ya me estoy por ahí en tiempo muy justo. Primero, pues sabemos que son consejos más filosóficos, ¿verdad? Que para comprender tu mismo afán. Es algo que puede llegarte a ti, a tu mente. Ese afán de hacer las cosas. Y hay muchos consejos que inclusive vemos en internet a manera de bromas, pero vemos consejos como, estoy triste, ¿qué me aconsejas? Pues no estés triste. Y claro, o sea, nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, los primeros consejos, es necesario que tú identifiques qué es lo que te está afanando, ¿sí? Que tú pienses y que tú empieces a meditar en ti mismo y digas, ¿de dónde se genera ese sentimiento de afán? Generalmente esos sentimientos de afán es necesidad de control, es desconfianza en Dios, es el qué dirán. A lo mejor me estoy afanando porque me da miedo el qué van a decir las personas, ¿sí? El qué dirán, o la necesidad de una aceptación. Medita tú en tu mente y date cuenta por qué me estoy afanando, por qué estoy haciendo esto y esto y esto y esto, por qué estoy tan turbado, por qué tengo que hacer tantas cosas. Medita tú. Ahora, te recomiendo ampliamente que ores rogando a Dios que te ayude en tu mente. Dios es bueno, es un buen padre y siempre te va a ayudar. Es un buen padre y va a aclarar esa situación en tu mente. Ahora, tras la contestación, para terminar, voy a mencionar esto. Tras la contestación de Jesús, cuando Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tras la contestación de Jesús, Marta pudo haber pasado saliva tragándose sus palabras, o pudo irse enojada. La verdad no lo sabemos. Solo sabemos que María siguió disfrutando de Jesús. Te dejo con ese último pensamiento.